Días muchachos, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema llamado sólidos cristalinos. Muy bien, entonces hay que ver primero identificar qué tipos de sólidos son los que pueden haber. Pero antes de eso, pues podemos hablar de qué es un sólido. Un sólido pues es de de los estados de la materia donde los enlaces entre moléculas, entre compuestos están más unidos y por lo tanto tienen un comportamiento más rígido y con más características de sólido, duro, rígido, quebradizo. Entonces, pues debido a la forma del sólido pueden existir dos tipos, uno cristalino y el otro amorfo. El cristalino tiene un mayor grado de ordenamiento a comparación del amorfo, haciendo que estos, pues, aunque tengan una misma estructura molecular, es decir, una misma fórmula molecular, tengan formas totalmente diferentes. Y esto lo vamos a estudiar un poquito más a detalle. Muy bien, entonces comencemos con los cristales. Estos tienen mayor simetría, tienen un mayor ordenamiento molecular y por lo tanto sus temperaturas de fusión son más constantes. Es decir, todo el compuesto va a tener, sin excepción, la misma temperatura de fusión, es decir, a la misma temperatura que se convierte eh, de sólido a líquido. Mientras que en los amorfes no se tiene simetría, están más desordenados y su temperatura de fusión es más variable, es decir, que su temperatura de fusión no va a ser casi que de un punto, sino que va a ser de un rango. Y pues un ejemplo de cristal y debido a su ordenamiento podríamos tomar por un ejemplo por excelencia pues los metales. Mientras que los amorfos pues podemos tomar los vidrios, ¿verdad? El vidrio no, pues, es un compuesto amorfo, ¿verdad? No tiene una estructura cristalina totalmente pues definida. Entonces comencemos con sólidos cristalinos. Estos pues se repiten sus estructuras moleculares, tienen posiciones definidas y forman figuras geométricas definidas pues su forma cristalina, ¿sí? Y pues esto hace que tengan distancias, que sus distancias entre moléculas y ángulos sean constantes, ¿sí? Un ejemplo, este es un diamante, ¿sí? Hay muchos cristales que tienen este comportamiento, el cuarzo, el diamante, los sulfatos de aluminio como el rubí, pues tienen ese comportamiento y son fáciles de identificar. No todos los cristales tienen un alto valor monetario como lo están creyendo. También pues una forma de cristal también son los metales. De ahí su dureza y su rigidez porque tienen comportamiento pues molecular muy ordenado, muy definido, muy estructurado con los mismos ángulos, con las mismas posiciones definidas y por eso es que todos estos compuestos son muy duros. Entre ellos también está el jade, ¿verdad? El jade es un cristal, ¿verdad? Muy duro. Pero la superficie más dura que existe es el diamante. Los sólidos, entre ellos los sólidos cristalinos, pues se estudian a través de algo que se llama celdas unitarias y pues es la porción más simple de donde que se conservan las características, es decir, es una parte total de un sólido. Digamos, por ejemplo, el sólido total y una parte va a ser su celda cristalina que va a conservar las características de entre más cristalino sea, va a ser más homogénea las características entre todo el compuesto, ¿sí? Lo podemos representar de acuerdo a moléculas entrelazadas o puntos moleculares dispersos dentro de esta celda unitaria. Cada celda unitaria define el comportamiento y la geometría que va a presentar el cristal, ¿sí? Los cristales van a tener una geometría totalmente definida. Entre más puros sean, más van a tener esa composición. Por ejemplo, la forma cristalina del sulfato eh,
Pero la forma cristalina del cloruro de sodio, que es la sal común, es cúbica, es de forma de cubo. Entre más pura sea, más forma de cubo va a tener. Y esto se mide a través, o esto lo podemos ver a través de algo que llamamos redes de Bravais. Y pues que son las distintas formas de ordenamiento que han existido entre los sólidos. Y estas nos presentan cuatro variantes simples: centrada en el cuerpo, centrada en la cara y centrada en las bases. Muy bien, esto lo vamos a estudiar un poquito más detenido, pero antes de esto hay que enfocarse más en estas cuatro formas, que esto se puede pues analizar a través de algo llamado empaquetamiento. El empaquetamiento es, digamos, qué tan compacto va a estar uno de estas redes de Bravais, ¿ya? Y pues, por ejemplo, el empaquetamiento de simples, las moléculas se encuentran pues unas alejadas de otras formando una figura geométrica. La centrada en el cuerpo, pues se tiene una molécula pues en el centro de la celda unitaria, y la centrada en las caras, pues se tienen moléculas en cada cara de la figura geométrica. Y centrada en las bases, pues lo que se tiene es que, aparte que tener, como todas que tienen moléculas en las esquinas, tienen moléculas o porciones de moléculas en las caras de cada uno de cada una de las bases de la figura geométrica, ¿verdad? Sí, la superior como la inferior. Entonces veamos. Esta es la cúbica, esta es una de las formas más sencillas. Se va a llamar cúbica porque tiene forma de cubo. Esta es la cúbica simple. Si ustedes pueden ver, tiene una esquina de una molécula, es decir, equivale a un octavo de molécula. Si vemos pues que esta figura geométrica tiene 8 esquinas, lo que equivale a cada esquina a un octavo de molécula, pues en total se va a tener una molécula sumando los 8 octavos. La cúbica centrada en el cuerpo, aparte de tener esos 8 octavos, tiene en el cuerpo una molécula entera, lo que suma 2 moléculas. Y la cúbica centrada en las caras, aparte de tener los 8 octavos de moléculas en las esquinas, tiene media molécula por cada lado, por cada cara. Y si tomamos que el cubo tiene 6 caras, quiere decir que si sumamos las medias moléculas de las 6 caras, nos van a dar 3, más la molécula adicional que va a estar por los 8 octavos de las esquinas, me suma 4. Entonces veamos, recapitulemos. En la simple, una molécula. En la centrada en el cuerpo, 2 moléculas. En la centrada en las caras, 4 moléculas. A medida que se empaquete, que se disminuya el espacio vacío entre moléculas, va a tener un mayor tipo de empaquetamiento, y esto va a hacer que sus estructuras cambien. Entre más empaquetado esté, más rígida va a ser la molécula respecto a sus otras variantes, y pues se pueden empaquetar de una forma tan, tan organizada que la molécula pueda tener un comportamiento bastante rígido y estable. Y pues para estudiar las redes de Bravais, vamos a analizar uno por uno. Pues en Bravais se pueden ver que hay eh, eh, 14 figuras diferentes de 7 formas, ¿sí? La primera forma es la cúbica. En la cúbica, que es la primera que aparece acá, todas las aristas A, B y C son iguales, es decir, los lados de los de la forma cristalina, pues es igual. En la cúbica todos sus lados son iguales, A, B y C. Y los ángulos que esta forman, que es alfa, beta y gamma, son de 90 grados. Luego en la otra figura, en la tetragonal, ¿sí? Que es la figura tridimensional de un rectángulo, entonces va a ser igual. A y B tienen, las aristas A y B tienen
son iguales, pero la arista C es diferente a ellas, es decir, eh, se van a tener cuadros en los extremos y rectángulos en lo frontal, ¿sí? Haciendo dos lados iguales y un lado diferente. Aquí pues la forma de los ángulos pues sigue siendo la misma, tanto de alfa, beta como de gamma son de 90 grados. La siguiente figura es la ortorrómbica, donde todos sus lados son diferentes, es decir, las medidas de largo, de ancho y de profundidad son diferentes, ¿ya? Y los ángulos siempre siguen siendo todos alfa, beta y gamma de 90 grados, es decir, todavía tiene una figura rectangular. Esto comienza a cambiar con las que vienen ahorita. ¿Va? La hexagonal tiene las aristas A y B igual, pero C es diferente, donde alfa y beta tienen ángulos de 90 grados, pero gamma es de 120. Esto implica que va a haber como un declive en la celda unitaria. Entonces va a ser como una caja doblada. El monoclínico, que también tiene la forma de una caja doblada, es muy parecida, pero acá todos sus lados son diferentes, ¿sí? Esto es como una relación entre el cúbico y el ortorrómbico. Entonces, en el monoclínico que estamos viendo acá, pues todos sus lados son diferentes. Los ángulos de alfa y de beta, al igual que en el hexagonal, son de 90 grados, pero el ángulo, alfa y gamma son de 90 grados y tienen dos ángulos iguales que el hexagonal. Y beta es de 120 grados. El siguiente, que es el triclínico, tanto alfa, que diga el arista A, B y C, son diferentes. Y alfa, beta y gamma, que son los ángulos que forman esta celda unitaria, son diferentes a 90 grados. Es decir, toda la molécula va a estar corrida, movida, ¿sí? Las bases entre ellas. Y por último, la trigonal. La trigonal va a presentar la siguiente característica, donde los lados A, B, C son iguales, pero alfa, beta y gamma son diferentes a 90 grados, ¿sí? Existe una forma que no aparece acá, que también se la van a encontrar, que es la eh, forma hexagonal, ¿verdad? Que es más o menos como esta, ¿verdad? Sí. Y pues va a estar ahí también presente. Dentro de algunos documentos la pueden encontrar. Ahora vamos a ver qué es un sólido amorfo. Un sólido amorfo pues está carente de un ordenamiento sistemático. Las distancias atómicas son relativamente grandes porque van a estar separados, algunos solo por capas. Y pues las formas cristalinas de estos pues van a ser más complejas, no existe un sistema como tal porque no lo tiene. Al ser la variabilidad entre ellas se sea muy grande. Entonces, por último, vamos a ver lo que son los compuestos alótropos. Los compuestos alótropos son aquellos que tienen diferente tipo de ordenamiento siendo el mismo compuesto. Entre ellos, el carbono puede formar diamante y puede formar un grafito. Y lo mismo sucede con el óxido de silicio. ¿Va? Puede formar su forma cristalina, que es la ordenada que aparece a la izquierda, y la desordenada que aparece a su lado es la forma morfa. Entonces espero que les haya servido este video y pues nos vemos hasta una próxima clase.